porque si no, no va a haber proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces los chicos nos dicen, bueno, profe, pero yo para qué aprendo todo esto si voy a salir a vender bonais o voy a manejar un taxi. Y tiene toda la razón. Si vamos, digamos, desde el punto de vista más pragmático, es cierto. E incluso podemos ir más lejos. Pueden estudiar 5 años una carrera profesional y quizás nunca van a poder aplicar sus conocimientos. Entonces volvemos al principio y decimos, la crisis está en la sociedad. No necesariamente en todo lo que estamos enseñando, sino que la sociedad no brinda espacios de desarrollo científico y personal para los estudiantes. Entonces, los tres momentos del proceso educativo son lo pedagógico, lo disciplinar, entendido como una parcela de otra parcela más grande que es la ciencia, y lo didáctico, que es lo que dota de sentido dicha enseñanza para que los estudiantes la encuentren amena y sobre todo para que entiendan que ese es un saber hacer y que tiene sentido y que puede ser decantado en la vida real. Entonces ahí sí llegamos a los modelos pedagógicos. Dependiendo de la sociedad que tengamos en nuestra cabeza, el tipo de sociedad que queremos construir, pues se han venido construyendo modelos pedagógicos a lo largo de la historia. El modelo pedagógico es ese gran entramado de lo pedagógico, lo disciplinar, lo didáctico, cómo lo enfocamos a la escuela para que pueda convertirse en un proyecto educativo institucional, si se quiere así. Cada colegio puede construir su proyecto educativo institucional y adopta su modelo pedagógico. Si tuviéramos más cohesión, pues una localidad entera podría tener el mismo modelo pedagógico porque su contexto es similar e incluso si tuviéramos un proyecto de ciudad común, quizás pudiéramos tener un modelo pedagógico común, pero de momento cada escuela construye su modelo pedagógico con su comunidad educativa, con sus necesidades y bueno, los modelos pedagógicos serían una apuesta de sociedad, una construcción histórica y política que se decanta en diferentes momentos de la historia. Así pues, cada modelo pedagógico es en últimas la puesta en marcha de un modelo económico y de una visión de mundo. Entonces, dependiendo de cómo consideramos el mundo, de cómo consideramos el modelo económico, pues vamos a construir un modelo pedagógico. Siguiente, el que importa. El día de hoy vamos a trabajar solamente dos modelos pedagógicos y vamos a hacer un recorrido porque estos modelos son profundamente complejos, digamos, han respondido a coyunturas históricas importantes. Por ejemplo, el conductismo inicia finalizando el siglo XIX y llega casi que hasta 1940, es decir, son casi 50 años de construcción de este modelo pedagógico que fue el que le abrió casi que puerta a la escuela. Entonces, inicialmente queríamos hacer un barrido por todos los modelos pedagógicos, pero después consideramos que no tenía sentido simplemente hacer un brochazo, sino que ojalá pudiéramos profundizar un poquito en cada uno de ellos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el conductismo y el modelo constructivista. Esperamos que en la siguiente sesión podamos trabajar aprendizaje significativo, enseñanza para la comprensión y pedagogía crítica, para que tengamos una visión más completa de algunos modelos pedagógicos, porque pues son muchos. Entonces iniciamos con el conductismo, como les decía, este responde a un momento de la historia de ascenso del capitalismo. Se busca subsumir a la clase trabajadora en la fábrica y que adquiera los conocimientos para ser productivos. Este es un momento de explosión de la industria, de las ciudades, del capitalismo como tal, y bueno, la mayoría social, la inmensa mayoría de hombres y mujeres vivían en el campo. La inmensa mayoría de hombres y mujeres no sabían leer ni escribir. Y la inmensa mayoría de hombres y mujeres del mundo no necesitaban la escuela para conseguir un empleo porque vivían en su finca, producían en el campo y allí tenían todo lo necesario para poder vivir. Entonces, como algunos historiadores nos muestran, casi que la escuela no fue un derecho en ese momento, sino que fue a sangre y plomo que fueron metiendo a los campesinos y campesinas a la escuela para que ellos adquirieran los conocimientos que se necesitaban para que pudieran ser productivos en la fábrica. Entonces, como vamos a darnos cuenta, tiene mucho sentido de cómo se construyó el conductismo a partir de esas necesidades del capitalismo en ese momento. Como vemos abajo de la diapositiva, se habla, o digamos, las palabras claves del conductismo son estímulo y recompensa. Y pues más o menos así como nos vamos a dar cuenta, como ustedes también lo habrán visto en muchas producciones icónicas como las que hizo Charlie Chaplin en tiempos modernos,
En últimas, así funcionaba la fábrica en ese momento, a partir de estímulos, respuestas y recompensas, que sería el salario del trabajador para poder comprar lo que necesita. Entonces, no olvidemos estas dos palabras claves porque van a ser fundamentales: el estímulo y la respuesta. Siguiente, Elkin, por favor. Bien, entonces, como les decía, la pedagogía es una concepción de mundo y, por supuesto, el conductismo tiene una concepción de mundo. Tiene una visión de estudiante, de cómo son los procesos pedagógicos y de cómo es la evaluación. Entonces, para el conductismo, el estudiante es un papel en blanco, una tabula rasa. O sea, el estudiante no trae nada previo, es como un recipiente vacío sobre el que se escribe o sobre el que se le depositan los contenidos. Decía Paulo Freire, esta es la educación bancaria, en donde hay un costal y usted le deposita unos conocimientos a ese niño, sin importar si desayunó, sin importar si tiene familia, si es abandonado, si tiene problemas familiares de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, sino que él tiene que aprender matemáticas, él tiene que aprender ciencias, él tiene que aprender a sumar, a restar, a decir sí señor, no señor, pedir permiso para ir al baño. Entonces, en esta concepción del mundo, el estudiante no es un sujeto, sino es un objeto del conocimiento y el único que sabe es el profesor, la maestra. Ellos son los que le depositan los contenidos y los contenidos que cree el sistema social que son necesarios para que él se desarrolle. Dentro de los principales exponentes que tenemos está Skinner y Pavlov, aunque hay otros como Watson, pero no los vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, estos personajes, como nos damos cuenta, querían un sujeto, construir un sujeto que fuera sumiso, que fuera obediente, que respondiera a estímulos y que fuera funcional para la empresa. Por eso no se reconoce como sujeto, sino como un objeto. Y si comprendemos un poco el análisis de la economía política que hace Carlos Marx, efectivamente para el capitalista o para el dueño de la fábrica en su momento, en ese periodo histórico, pues el ser humano era una mercancía. Yo pago un salario para que esa mercancía trabaje para mí y luego se va y yo me desentiendo de esa mercancía. Entonces tiene muchísima relación el ascenso del capitalismo con este modo de concebir la pedagogía. Continuemos el que importa. Vamos a ver un poco la propuesta, la teoría que construyó Skinner, un psicólogo estadounidense. Bien, entonces es un psicólogo estadounidense que inicia este tipo de propuesta más o menos hacia 1920, vivió hasta 1990 y siguió defendiendo parte de su tesis, que como ya vamos a ver, sigue aplicando y sigue operando en la escuela. Y todo lo hemos aplicado de manera consciente o inconsciente, pero hemos sido conductistas. Entonces, la teoría de Skinner está basada en la idea de que los eventos relacionados con el aprendizaje cambian o modifican nuestro comportamiento y nuestras maneras de actuar de acuerdo a ciertas circunstancias. Estos cambios son el resultado de la respuesta individual de los estímulos que experimentamos. Entonces, Skinner va a descubrir algo que es cierto. Es decir, estemos o no a favor de esta teoría y queramos construir propuestas más innovadoras, lo cierto es que Skinner sí logra comprender la psicología humana y logra comprender que de alguna manera nosotros trabajamos y damos respuesta a estímulos. Y eso digamos que sigue aplicando incluso en la evaluación. Nosotros seguimos evaluando de manera conductista, no porque no lo queramos o seamos conscientes, sino porque ha sido imposible desaprender la forma de trabajo a través de estímulos. Entonces vemos en primera infancia y en los primeros años de educación que se trabaja con la carita feliz, la carita triste, la carita emputada, no mentiras, esa no existe, la carita medio medio, y a partir de esas caritas los niños al recibir ese estímulo van a responder positivamente a ciertos comportamientos, actitudes que nosotros queramos que ellos tengan. Eso es un estímulo y es una respuesta. Nosotros muchas veces le decimos a los niños que si se portan bien, entre comillas, y no hacen mucho desorden, los vamos a sacar más tiempo al patio. Y como nos vamos a dar cuenta, nuestra forma de evaluación, incluso la de nosotros como maestros en el distrito, si sacamos 100, somos sobresalientes y podemos aplicar a ser coordinadores.
pero si sacamos menos de 80, somos malos profesores y entonces viene el castigo y no podemos aplicar a coordinadores y quizás eso también nos quite puntaje para poder ascender en nuestro salario. Es decir, aún en el siglo XXI nos ha costado trabajo de salir de ese esquema que propuso Skinner, al menos en materia de evaluación. Siguiente, Elkin, por favor. Bien, vamos a ver algunas de las, digamos, principales categorías, conceptos que construye Skinner eh, en su teoría y vamos a ver cómo cada una de ellas sigue operando en la escuela. Bueno, entonces la evaluación, que era lo que les estaba comentando, consiste en que los refuerzos y estímulos queden insertados en los individuos tal y como ocurre en los experimentos, con animales en la famosa caja de Skinner, que era la caja de ratones con sacarina, en donde el ratón, perdón, al saber que se oprimía un botón que daba un sonido, le daban sacarina, oprimía el botón con más intensidad porque quería su respuesta, quería su estímulo. Entonces oprimía, oprimía, oprimía. Y si no oprimía el botón, el castigo era pues no salía el terroncito de azúcar o de sacarina. A esto se le llama un condicionamiento operante. Siguiente. Entonces aquí en esta vamos a ver los principales conceptos de Skinner. Igual esta presentación, como hicimos en la sesión pasada, terminada esta sesión, le enviamos esta presentación para que ustedes la repasen, la revisen, la complementen, porque todos somos maestros y maestras y todos sabemos algo. Como decía Paulo Freire, nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo, entonces para que la revisen y por supuesto también las preguntas que tienen que ver con lo pedagógico para que las vayan desarrollando. Entonces, estos son los principales conceptos pedagógicos en el proceso que se piensa Skinner. Primero es la extinción. La extinción es extinguir una conducta que no queremos que los estudiantes tengan. Entonces, por ejemplo, cuando se portan mal, entre comillas, o no hacen caso, o no estudian, muchas veces, aunque ya casi no se hace porque está prohibido, los profesores no dejaban salir a los estudiantes al descanso. Entonces, hasta que no se porten bien, vamos a quedarnos 10 minutos más en el salón. Entonces, claro, al hacer ese castigo durante un periodo de tiempo, una semana seguida, pues es muy probable que se vaya extinguiendo la conducta. Quizá no de manera automática, pero se va a extinguir la conducta. Entonces, este tipo de castigos están orientados a extinguir una conducta que nosotros no queremos que los estudiantes tengan. Cuando los estudiantes llegan tarde, generalmente en los colegios, muchas veces los dejan por fuera la primera hora de clase y al quedarse por fuera en la primera hora de clase durante una semana, pues va a perder muchas materias porque se va a quedar atrasado. Entonces, si se logra bien el proceso operante, el estudiante dice, no, pues yo no puedo llegar más tarde porque va a perder todo el año y empieza a extinguir su conducta. Como nos damos cuenta, son ejemplos que siguen operando en la escuela. Hay unos reforzadores secundarios y hay unos reforzadores primarios. Secundario es que no es directo a la actividad, pero que genera un premio. Me explico. Si se portan bien toda la semana, el fin de semana, el viernes, perdón, vamos a poder usar la ropa que queramos y va a haber un Jean Day. El Jean Day, el usar la ropa en particular, no está directamente relacionada con el proceso pedagógico, pero es un incentivo, es un premio secundario que puede ayudar a que el estudiante realice las acciones que nosotros queremos. El primario sí está directamente relacionado con el proceso pedagógico. Pues el ejemplo más claro es la nota, 3.0, de ahí para adelante entonces tiene puntos extras si hace la tarea, si la presenta de primeras, el estudiante que haga la mejor exposición tiene puntos extras para su nota final, etcétera, etcétera. Eso ya es un reforzador primario que está directamente relacionado con el proceso pedagógico. El secundario es un premio externo que no es directamente vinculante al proceso pedagógico, pero que igual funciona como un estímulo para el estudiante. Por ejemplo, también izar bandera. ¿Sí? No todos los estudiantes van a izar esa bandera, pero es un estímulo que se le da a ciertos estudiantes y que puede reforzar en el grupo completo el mejoramiento académico. Bueno, el principio de Premark dice que
las actividades que nos generan gusto se pueden volver también un estímulo. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, bueno, vamos a estudiar esta semana muy juiciosos, vamos a hacer cierta cantidad de ejercicios matemáticos y el viernes podemos tener una hora libre o de esparcimiento en mi clase. Entonces, más allá de que el estudiante directamente quiera estudiar, lo va a hacer porque espera que ese viernes tenga un día libre, una hora de esparcimiento, y eso también mejora el proceso pedagógico. Ese es el principio de Premark, que actividades que no son estimulantes nos pueden permitir mejorar en nuestro proceso académico porque queremos hacer dichas actividades que nos generan placer. Por ejemplo, los dejo salir 20 minutos antes para que puedan jugar su partido de fútbol de campeonato si hacen cierta actividad y entregan ciertos ejercicios que yo quiero que entreguen y desarrollen para mí. Entonces también aplica permanentemente el principio de Premark en la escuela. Los refuerzos positivos y los refuerzos negativos. El refuerzo negativo lo podemos resumir como el castigo, ¿sí? Es un refuerzo negativo porque al castigar al estudiante, igual voy a lograr la conducta que yo quiero que el estudiante apropie. Y todo esto que estoy explicando se puede combinar en un programa de reforzamiento que yo puedo planear y construir para la escuela. ¿Listo? Entonces, lo que quiero decir para pasar a Pablo es que aunque no lo apliquemos directamente, es decir, yo no creo que hoy haya una escuela que se reclame skinneriana y conductista y que en su PEI diga que es skinneriana o conductista, lo cierto es que aún tenemos muchas permanencias en ese tipo de prácticas, ¿sí? Aunque nuestro modelo pedagógico puede ser constructivista, de aprendizaje significativo, crítico, en últimas, este proceso pedagógico, este modelo pedagógico tiene muchísimas permanencias. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque, querámoslo o no, aún pervive en la escuela en muchas de nuestras prácticas. Entonces pasamos a otro gran pensador que se llama Iván Pavlov, que era un fisiólogo. En ese momento no existía la psicología en toda su intensidad. Era un fisiólogo ruso que es el fundador de este condicionamiento. Y él va a realizar ejercicios con perros, la famosa campana de Skinner, que también empezó a entender que los seres vivos, y en este caso los perros, pero luego lo aplican al proceso pedagógico, respondemos de manera inconsciente pero rápida a ciertos estímulos. Sus primeros experimentos, como les digo, se realizaron con perros, demostrando que son capaces de responder a estímulos de manera sistemática y constante si se realiza un entrenamiento previo. De sus teorías se mantiene el estímulo y la respuesta como prácticas pedagógicas en el presente. Entonces, de estos dos pensadores, como les digo, aún hoy la escuela se alimenta del estímulo y la respuesta. No ha habido otra forma de trabajo mayoritaria, ¿no? Porque quizás en nuestra aula hacemos cosas innovadoras, pero hay que decir que el 90% o 98% de las prácticas pedagógicas están construidas sobre la base del estímulo y de la respuesta. Adelante, Elkin. Repito, esto decía mucho también, pues, al momento histórico de la industrialización y que necesitaban un obrero que respondiera al sistema que estamos diciendo. Entonces, aquí está el condicionamiento clásico. Como vemos, es un estímulo condicionado. Primero se alimenta el perro y pues él babea. Antes de que se le dé la comida, se le da un tiempo para que la mire. Él babea porque tiene hambre, porque su cuerpo así reacciona. Y entonces cuando él veía eso, hacían sonar la campana y luego comía. Cuando ya está el condicionamiento, no necesita que esté la comida allí. Con solamente sonar la campana, el perro ya sabe que le van a dar comida o asume que le van a dar comida y automáticamente babea sin necesidad de ver la comida al frente en el plato. Y esto pues lo sabemos que funciona perfectamente en la escuela. Usted hace sonar el timbre a las 9 de la mañana, aun cuando sea el descanso a las 9:30, y los estudiantes se van a parar automáticamente a la puerta porque asumen que ya es hora del descanso. Entonces el timbre, por ejemplo, es una forma de estímulos y uno lo puede experimentar. Pueden ser las 9 de la mañana y usted timbra media hora antes para el descanso y los estudiantes se van a parar y van a creer que ya es hora de salir. Y lo mismo con el timbre de salida. Si salimos a las 12:30
y usted timbra a las 12, los estudiantes asumen que ya es hora de salir y se van a parar automáticamente porque asumen que vamos a salir ya para la casa. Entonces, este tipo de estímulos siguen operando en la escuela. Repito, nadie va a decir que es conductista ni se va a declarar conductista, pero muchos de estos condicionamientos siguen operando en la escuela. Siguiente, Elki. Bien, ese digamos es a grandes rasgos el modelo conductista. Si ustedes quieren y así lo solicitan en el chat, podemos enviarles también bibliografía para que profundicemos en este modelo que tiene, como les digo, muchas permanencias. Algunos dirán que ya es obsoleto, pero opera todo el tiempo en la escuela para que podamos leer un poquito más de literatura al respecto del modelo conductista. Bien, como nos damos cuenta y como hemos venido señalando, digamos que las dos ciencias, lo dice Jurgo Torres en su libro El currículo oculto, las dos ciencias que más han alimentado la pedagogía ha sido, por un lado, la psicología, para aportar en los procesos pedagógicos individuales del niño y de la niña, y por otro lado, la sociología, para aportar en cómo funciona la escuela de manera orgánica, cómo se estructura el aula, cómo se estructuran los espacios, las materias, etcétera, etcétera. Entonces, la psicología y la sociología siempre han acompañado el proceso pedagógico. Y el modelo constructivista, digamos que es un aporte desde la psicología para darle un poco más de complejidad a la escuela, porque como nos damos cuenta, el modelo conductista lo que lograba era respuestas frente a conductas. Y el estudiante termina siendo muy obediente, pero puede que no sepa absolutamente nada. El estudiante le dice copie, copia. El estudiante le dice realice el ejercicio, no sabe, pero se copia porque sabe que si se copia le van a dar el estímulo, entonces hace copia, le dan la carita feliz y el estudiante termina sin saber absolutamente nada. Entonces, al darse cuenta de esto, es decir, se estaban construyendo estudiantes relativamente obedientes por conveniencia, por estímulo o por lo que fuera, entonces estaban construyendo cierto tipo de sujeto obediente, pero con un déficit, digamos, de construcción de conocimiento. La psicología va a pensar con más seriedad el proceso pedagógico. Entonces, esa era una demanda del sistema capitalista. No solo se necesitaban gente que fuera obediente, sino que tuviera ciertas capacidades mínimas para poder operar cada vez con mayor precisión los desarrollos científicos y tecnológicos. Entonces, como dice la diapositiva, con el desarrollo del sistema capitalista se requerían mayores desarrollos cognitivos y de mayor aprendizaje en la escuela. Por esta razón se fueron incorporando las etapas de desarrollo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, entendiendo la educación como una construcción social que se va dando de la mano del desarrollo biológico del individuo. Que hay dos elementos importantes y avances importantes. Primero de ellos es que se entiende que el sujeto, el niño, la niña, es biológico y que tiene unos procesos biológicos que si bien no son iguales, es decir, hoy sabemos que hay que partir de la diferencia y que no todos los desarrollos son similares, digamos que hay unas tendencias biológicas en donde el estudiante paso a paso por su etapa cognitiva y de desarrollo debe alcanzar ciertas capacidades. Eh, Esto le permitió, digamos, especializar un poco más el proceso pedagógico dependiendo de la etapa psicológica del niño. Y por otro lado, otro gran avance es que es una construcción social y que a medida que la sociedad avanza, las necesidades son otras y el modelo se debe estar construyendo permanentemente. De ahí su nombre, constructivista. Es decir, no es algo dado, usted se queda quieto, logré que el niño sea obediente, que responda a los estímulos, soy un excelente profesor, no, sino cómo vamos construyendo el conocimiento a partir de las necesidades psicológicas y biológicas del niño, pero también del contexto. De alguna manera ya se empieza a leer el contexto y la situación sociohistórica de los niños y de las niñas. Siguiente, Elkin, porfa. Entonces, uno de los grandes constructores del constructivismo, no el único, pero digamos que se resalta bastante, pues es Vygotsky, Lev Vygotsky. Este también es ruso, es un psicólogo ruso, y entonces aportó otro elemento fundamental y tiene que ver con el lenguaje, ¿sí?
Marx lo decía, nosotros nos desarrollamos gracias al trabajo, es decir, el trabajo creó al hombre y es ineludible. Todo esto que tenemos, incluso este celular por el que nos estamos comunicando, es producto del trabajo humano. Alguien tuvo que hacer este celular. Y antes de que alguien hiciera este celular, alguien tuvo que explotar unas minas para conseguir el coltán. Y absolutamente todo lo que tenemos puesto en este momento es producto del trabajo del ser humano. Pero hay otro elemento que entra en relación en la escuela y es el lenguaje. Aparte de ser unos seres homo faber, es decir, hombres que trabajan, seres humanos que trabajan, hombres y mujeres que trabajan, pues somos seres humanos que se comunican por la complejidad del trabajo que logran. Entonces, Vygotsky va a decir el lenguaje como una herramienta para el ser humano de la comunicación social. Y entonces Vygotsky va a comprender que a medida que el estudiante mejore su lenguaje oral y escrito, pues va a comprender el mundo con mayor facilidad. Y eso sigue siendo hoy profundamente vigente cuando tenemos estudiantes que saben leer y escribir, pero de manera decodificada, es decir, saben descifrar un texto y decir qué dice, pero no saben leer complejamente, porque este sistema electrónico del celular ha hecho que se vuelvan seres completamente incapaces de escribir una hoja completa de su propia creación. Seres que se les olvida la ortografía con una facilidad enorme, porque no saben escribir de manera compleja, saben codificar y decodificar. Entonces, Vygotsky sigue muy vigente porque la comunicación y la construcción del lenguaje es la condición sine qua non, la condición sin la cual no hay proceso pedagógico. Entonces, Vygotsky nos va a decir que hay un lenguaje externo que es fonético, como nos llega a nosotros, y hay un lenguaje interno que es significativo y semántico, los símbolos. ¿Sí? Nosotros escuchamos muchas palabras, pero no todas las palabras tienen un sentido significativo para nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo escucho la palabra Gladys, para alguien no puede significar nada, pero para mí es el nombre de mi mamá y automáticamente me acuerdo de mi mamá, porque es el nombre que tiene ella. Entonces, una cosa es el lenguaje externo, fonético, lo que nos llega a través del oído, y muchas de esas palabras entran y salen porque no tienen ningún significado para nosotros. Entonces, él también va a avanzar, y esto se sigue trabajando en psicología, es que es lo significativo para el sujeto, aparte del lenguaje externo, que son un conglomerado de palabras y de símbolos que a la larga no dicen nada si no se apropian de manera interna por el estudiante. Entonces observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. Esto es otro avance importantísimo. Vygotsky nos va a decir, el ser humano se puede autorregular. No necesariamente tenemos que tratarlo como un perro para que tenga estímulos y respuestas, sino que si el estudiante comprende internamente el significado de estar en la escuela y por qué es importante que escuche con atención 20 minutos a su maestro, porque entiende que le está enseñando algo y no porque le toca, porque si no lo castigan, pues va a haber un proceso pedagógico mucho más profundo. Entonces el pensamiento pasa por diferentes fases antes de formular la palabra, antes de que el estudiante pueda hablar. Destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, demostrando que si los niños disponen de palabras y símbolos, los niños son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. Y esto es muy importante porque los niños en su primera etapa de desarrollo no manejan conceptos, pero empiezan a manejar nociones. Y a medida que sea más rico su lenguaje, va a poder construir conceptos mucho más fácilmente. Cuando el capital cultural de sus padres es escaso, dispone de pocas palabras, al estudiante le va a quedar muy difícil en imaginarse una palabra compleja o una palabra que no conozca, como por ejemplo el mar. Para nosotros el mar, pues ya lo hemos visto, sabemos qué es, pero si tú le dices a un niño que nunca lo ha conocido y su mamá tampoco, que dibuje el mar, pues va a ser complejo. Y si nos vamos a cosas un poco más complejas, pues también va a ser difícil, ¿sí? Entonces es importante que la riqueza de palabras y de lenguaje en la primera infancia y en toda la etapa de desarrollo, como nos lo va a mostrar Vygotsky, se vaya alimentando de manera constante. Como vemos acá, ya hay una propuesta pedagógica mucho más compleja que la del conductismo, aun cuando siga operando el conductismo.
Sostiene que el lenguaje y el pensamiento están separados y son distintos hasta los 2 años aproximadamente, tiempo a partir del cual ambos empiezan a coincidir en un nuevo tiempo de comportamiento. Claro, el niño antes de los 2 años puede decir papá, puede decir mamá, puede decir teta, puede decir lo que quiera, pero no necesariamente es porque lo esté pensando, sino que en ese momento él está emulando las palabras que escucha de su contexto inmediato. Pero a partir de los 2 años, el niño empieza a conectar esas palabras y comienza a entender que esas palabras tienen conexión con su mundo y empieza a articular el pensamiento y el lenguaje. Por eso algunos papás dicen que a veces somos como unos loritos que hablamos sin pensar, y es cierto, sobre todo los profesores, pero de lo que se trata es de que a partir de esa etapa es posible articular lenguaje y pensamiento. En este momento, el pensamiento empieza a adquirir algunas características verbales y el habla se hace racional, manipulándose como un educto expresivo que es el pensamiento. Entonces ya el niño puede decir, tengo hambre, y ya está diciendo algo real y concreto que tiene que ver con sus necesidades. No solo va a llorar por comida, sino que él ya racionalmente va a solicitar la comida. Entonces vamos a ver las etapas de desarrollo que construyó Vygotsky, que se han venido enriqueciendo, ampliando, pero que en últimas él montó la base de las etapas cognitivas de desarrollo. Siguiente, Elkin, porfa. Bien. Entonces acá vamos a ver las etapas de desarrollo que, repito, siguen operando, digamos que son la base fundamental del proceso cognitivo, aunque se han venido enriqueciendo. Cuando veamos aprendizaje significativo, enseñanza para la comprensión, veremos que se han enriquecido un poco, pero que en última son el punto de partida de lo que hoy tenemos como concepción pedagógica. Entonces tenemos la etapa 1, que es la impulsividad motriz, 0 a 2 meses. Era un poco lo que les estaba contando. El niño o la niña responde de manera refleja a los estímulos interceptivos y estereoceptivos. Es una etapa en la que pasa de momento de quietud a momento de nerviosismo según tenga la necesidad satisfecha o no. Predomina la construcción del objeto. El niño se está acercando al mundo, está en la etapa de palpar, de tocar, y en este momento emula, como les digo. Uno dice, ay, el niño me rió. No, no, no se rió, nos emuló porque nosotros le sonreímos. Y él no está sonriendo porque aún no tiene la capacidad de reírse de algo, ¿sí? Y llora, se pone, como dice, cambia a estados de nerviosismo cuando tiene una necesidad no satisfecha. Si el niño se orinó en el pañal y se siente incómodo, va a llorar y va a llorar. Si tiene hambre, va a llorar. Y si está enfermo, va a llorar. Pero en este momento aún no hay racionalidad. Luego pasamos a la etapa emocional de 2 a 12 meses, de 2 meses a 12 meses. Es una etapa en la que la figura de la madre se convierte en un agente que aporta estados de bienestar, construcción del sujeto. Hoy en día sabemos que la maternidad es una construcción social y puede ser su abuela, puede ser un cuidador, una cuidadora, pero esa figura, digamos, de cuidador o de cuidadora es, digamos, su base de bienestar y está totalmente dependiente de esa persona. Luego llegamos a la etapa sensoromotora de los 12 a los 36 meses, en donde el niño va a manipular y experimentar con los objetos que se encuentra. Va a ser una etapa donde el espacio que rodea al niño se transforma totalmente, pues ya camina, empieza a experimentar el mundo. Y en esta etapa comienza la actividad simbólica, empieza a hablar y a construir el objeto. Entonces ahí el niño ya logra tener una imagen de mundo en su cabeza, y cuando dice wow, wow, él no puede decir es un perro, es un cuadrúpedo, es un mamífero, pero entiende que guau guau es algo que está afuera y ya lo logra, digamos, dibujar en su mente. Ya empieza esos primeros acercamientos mentales. Empezamos en la etapa personalista de los 3 a los 6 años, en donde soy yo primero porque estoy conociendo el mundo a partir de mi mismidad. Entonces se va a formar, precisamente como dice el texto, una imagen de sí mismo caracterizada por el negativismo. El niño se opone a los adultos, obvio, y quiere hacer su voluntad. Por esa etapa es tan difícil. Me perdí. El niño nos va a mostrar sus habilidades
imitándonos y representando diferentes papeles sociales. Les encanta disfrazarse de bomberos, de enfermeras, de médicos, de policías, afortunadamente, es decir, les encanta tomar roles sociales e imitarlos, porque está haciéndose una imagen del mundo a partir de sí mismo, por eso es una etapa personalista y todo lo que se construye allí es a partir de la experimentación del mundo desde su mismidad. Aún no puede comprender que hay un otro, una otra. Ya llegamos a la etapa categorial, en donde el niño efectivamente ya puede hacer conceptos, el niño y la niña, de los 6 a los 11 años, y es el pensamiento del niño es más organizado, va integrando la información que le llega del exterior, va a tener un conocimiento de la realidad más significativo y con mayor sentido. Construcción del objeto. La otra estábamos en la construcción del sujeto, pero aquí volvemos nuevamente a la construcción del objeto. Y no solo del objeto, sino del otro. Ya el niño va a ser más empático, no le va a ser más tan difícil compartir. Aunque hay que trabajarlo en la primera etapa, en esta etapa se les va a hacer mucho más fácil porque ya no están en el ensimismamiento, sino que es importante lo que diga el otro de él y va a generar lazos de amistad, va a tejer relaciones más complejas, más profundas, más permanentes, etcétera, etcétera. Y llegamos a la etapa de la pubertad y adolescencia. El niño va a construir su propio yo independiente y va a surgir una nueva forma de oposición contra los padres, sobre todo, y la construcción nuevamente del sujeto. Esta es la etapa más importante porque el niño va a tender a ser independiente. Pero al querer ser independiente, lo dice Sigmund Freud y también lo dice Eric Fromm en El arte del amor, el niño en esta etapa, bueno, el adolescente en esta etapa va a querer su profunda independencia. Y lo que pasa es que al tener una profunda independencia, va a sentir el rigor de la vida y va a entender que el papá y la mamá no les puede solucionar todo, entonces también va a sentir ese profundo vacío adolescente en donde siente que está solo, completamente solo, pero no quiere volver a ese lugar de niño, de protegido, pero también se siente indefenso y tiene que empezar a asumir la vida y a buscar su libertad. Entonces, por eso la crisis adolescente es muy fuerte, porque se está luchando por desprenderse de ese cordón umbilical de los padres, de la madre, del cuidador, de aquel que lo ha cuidado, y debe romper ese cordón, pero al independizarse va a sentir cada vez más el dolor, el peso, el rigor de la vida, que le toca trabajar, asumir responsabilidades y no le va a parecer tan agradable, y sin embargo no puede volver al pasado. Por eso la crisis o la etapa de la adolescencia es un poco compleja para los maestros que trabajamos en esta etapa de desarrollo cognitivo. Entonces, bien, como nos damos cuenta, este esqueleto que monta Vygotsky de alguna manera sigue siendo un soporte muy válido para la construcción pedagógica y como les digo, se han aportado, se ha enriquecido, se han descubierto algunos elementos que quizá no pudo ver Vygotsky, pero aún en general sigue siendo la base para la construcción pedagógica de las instituciones. Siguiente, Elkin, por favor. Ya casi terminamos, mis profes, para poder también eh, escucharles o por lo menos leer algunas preguntitas a través del chat. También descubrí algo muy importante y se llama la zona de desarrollo próximo. En el conductismo queríamos era una conducta y la logramos con recompensa o castigo y listo. Pero ya al mirar toda la complejidad del desarrollo humano psicológicamente, Vygotsky va a decir, tenemos una zona de desarrollo próximo, es decir, una meta hacia donde el niño puede llegar, a donde puede dar su máximo. De las escuelas lo que deben construir es un máximo. Mire, necesitamos que en 11 los estudiantes logren estos niveles de desarrollo. Esa es nuestra etapa, la meta a donde queremos llegar. A eso él lo va a llamar la zona de desarrollo próximo, es decir, la mayor cantidad de potencialidades de los niños y de las niñas desarrolladas y a donde los queremos llevar es la zona de desarrollo próximo. Ese fue uno de los grandes aportes pedagógicos de Vygotsky. Consiste en comprender que el estudiante tiene una potencialidad a futuro y para que la desarrolle se debe tener en cuenta la zona de desarrollo real. Eso también es otro elemento importante. Hoy lo llamamos la caracterización de los estudiantes, tener en cuenta sus saberes previos, pero en últimas es estudiar cuál es su zona de desarrollo real y saber que si un niño no sabe leer, aun cuando esté en primero, no lo vamos a echar ni vamos a decir, no, ya se echó a perder, que era un poco en el conductismo, ya no logró ya no logró las respuestas y estímulos que nosotros queríamos, entonces se desecha como
como si fuera al bote de basura, como si fuera un objeto. No, sino que estudiamos su zona de desarrollo real y nos damos cuenta que está atrasado, no de manera peyorativa, sino en relación con los propósitos pedagógicos que queríamos y tenemos que tomar medidas para que el niño aprenda y logre desarrollar lo que debería poder desarrollar en su etapa cognitiva. Entonces tenemos que tener en cuenta esa zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo, es decir, comparar esa zona de desarrollo real con la zona de desarrollo a donde la quiero llevar a los niños y las niñas y que es su proceso de formación hasta alcanzar la zona de desarrollo potencial, que es la meta posible gracias al acompañamiento del grupo o de maestros. Es otro elemento importantísimo de Vygotsky y no los ve como individuos, sino como colectividad. Va a decir, el niño aprende más fácil en grupo. Si hay un niño o una niña que lo acompaña en su proceso, sobre el cual puede apoyarse, preguntar, indagar, experimentar, socializar a través del lenguaje, se va a enriquecer mucho más su posibilidad de aprender que si estuviera solo. En cambio, en el conductismo lo veíamos como individuo, ¿sí? El ratoncito, casi, el ratón de laboratorio. Aquí ya los vemos como un conjunto social, un grupo social que se puede fortalecer conjuntamente. Siguiente, Elkin, porfa. Yo creo que nos faltan como 2 diapositivas, mis profes. No, ya listo, terminamos. Bien, entonces, en resumidas cuentas, estos son dos modelos pedagógicos que iniciaron, digamos, esta etapa de la escuela como la hemos vivido nosotros a partir del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. ¿Sí? Ellos son como, digamos, los primeros, los pioneros de cómo se construyó la escuela en un primer momento. Por supuesto, después vendrán otros aportes de mujeres también, como María Montessori, de la cual esperamos también hablar un poco en la siguiente sesión, pero digamos, estos son los inicios de la escuela en el siglo XX y cómo se fue construyendo la escuela que hoy tenemos. Entonces, espero les haya servido este breve recorrido. Tardamos una horita, que es lo que estamos teniendo presupuestado, para tener también posibilidad de escuchar sus preguntas, responder algunas, y en las siguientes sesiones, si ustedes lo consideran y si el grupo se va consolidando, incluso leer algunas preguntas y estudiarlas entre nosotros. Esa no es la prioridad, pero podemos estar mirando 2, 3 preguntas, analizarlas y entre todos y todas responderlas. Entonces, tienen la palabra, si tienen alguna pregunta, aporte, qué les pareció la exposición, pueden en el chat escribir. Listo, entonces creo que ahí planteas dos preguntas, Henry. Sí, ya las vi. La primera es si en la prueba docente las preguntas relacionadas con modelos pedagógicos suelen estar planteadas en estudios de caso. Efectivamente, esa es la forma más constante en donde nos van a preguntar.
Pongo un ejemplo. El maestro trabaja en la institución Mariana Páez, María Cano, y tiene el modelo constructivista. Sin embargo, la maestra utiliza mucho el premio y el castigo. En este caso, la maestra está preponderando qué modelo pedagógico. A, el conductista. B, el modelo de la escuela. C, aprendizaje significativo. Entonces, por eso es importante que tengamos los tips de los modelos, porque tú vas a decir, claro, ella trabaja en ese colegio, pero está preponderando el conductismo. Entonces, generalmente sí se fundamenta en estudios de caso, pero te van a pedir mucho soporte de la teoría que soporta tu respuesta, valga la redundancia. Entonces, sí, la profe tiene razón, generalmente se trabaja con estudios de caso. La otra pregunta sobre el desarrollo potencial es si la meta lograda, la zona de desarrollo real es lo que tiene. Y la zona de desarrollo próximo es todo lo que nosotros hacemos para aproximar el estudiante a la potencial, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos, toda la puesta en escena como profes para ir aproximando al estudiante a esa zona de desarrollo potencial. La potencial sería la meta final. La desarrollo próximo es todo lo que hacemos para ir acercando, aproximando el estudiante a esa meta. Y la zona de desarrollo real es la situación real y el presente en el que el estudiante o la estudiante se encuentra. No sé qué otras preguntas hay por ahí. Bien, Elkin, pues si no hay más preguntas, le daré la palabra a Elkin para que haga el cierre, nos cuente cuáles son las sesiones que vienen, el cronograma para que estén muy atentos y para que se sigan animando. Ya les enviamos ahorita a vuelta de correo esta presentación y unas preguntas para que ustedes efectivamente, como preguntó la profe, miren las preguntas, las mastiquen, vayan respondiendo y la otra sesión de modelos pedagógicos, como les digo, podemos tomarnos unas 3 o 4 preguntas y las desarrollamos entre todos y todas. Entonces, el quien tienes la palabra para que nos cuentes qué sesiones se nos vienen y muchas gracias a todos y todas. Prende el micrófono del quien lo tienes apagado. Listo. Ahora sí. Listo. Entonces, venía diciendo que gracias al profe Henry por ese recorrido histórico de la pedagogía. Algunos profes están escribiendo el correo en el chat. Los voy a tener en cuenta para agregarlos a nuestra lista. En algunos casos me han dicho que no ha llegado el correo. Yo les sugiero revisar el correo no deseado o el spam, que en algunos casos ha llegado allí. Si no, entonces por medio de este correo que están escribiendo allí nos comunicaremos. La próxima sesión es de hoy en 8, a la misma hora, a las 3 de la tarde. Y estaremos también enviando el link al correo. La próxima sesión, pensamiento matemático o racionamiento matemático. Estaremos con una profesora matemática y especial y magíster de la Universidad Nacional. Entonces, no se lo pierdan. Les recuerdo, profes, que el PIN todavía o los derechos de admisión a la carrera docente todavía no los están vendiendo. La venta del PIN va a ser por medio de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿sí? Entonces, en esa página es la página oficial donde ya se hace abiertamente la apertura para la compra de derechos a inscripción a la carrera o el llamado PIN. Algunas sesiones que vamos a desarrollar en los miércoles, con anterioridad les diremos que miércoles va a ser de profundización de algunos de estos temas. Y bueno, creo que no había más preguntas. Les recuerdo, profes, ingresar a la página. La próxima sesión es el sábado, va a ser este sábado a las 3 de la tarde y tendremos la sesión de razonamiento
o pensamiento matemático o lógica matemática. Enviaré de nuevo a los que no les ha llegado el correo, de nuevo el cronograma oficial que tenemos y junto con el material que hemos venido pues trabajando. Las presentaciones, una bibliografía de profundización de los temas, el cronograma de la próxima sesión. Entonces, no siendo más, profesores, profesoras, muchas gracias por su asistencia y espero poder encontrarnos de hoy en 8 días para seguir trabajando en este curso de apoyo para ingreso a la carrera docente. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por el espacio y nos veremos en una próxima oportunidad.